esas extrañezas son muy instantáneas. De repente estás con un grupo de amigos y te das cuenta de lo aburrido que es estar ahí perdiendo el tiempo, pero no sabes qué otra cosa hacer. Pero si te quedas en esa extrañeza y le das atención, inmediatamente estás volviéndote a ti, alimentas esta extrañeza. Hoy vamos a grabar el episodio número 11 y ahora podemos hacer una preproducción, como ir hablando de lo que vamos a hablar en el episodio 11. Bien. ¿Tú tenías algo a la mente o seguimos con lo que estábamos pensando ayer? No tengo nada en mente ahora, pero Vale. se me puede ocurrir. Vamos, de esa capacidad de los niños de asombrarse frente a lo extraño. ¿Verdad? Las palabras eran extraño, raro, Diferencias, diferencias, claro. que no sé si es así, pero cuando conoces por primera vez una persona, la primera vez es que la ves, parece que no la conoces. Pero después ya crees que la conoces. Es como que ya después pierdes esa capacidad de mirarla con ojos como nuevos, entre comillas. Sí, Como sí. que parece que, bueno, ya la conozco y ya no te extrañan las cosas, sino que ya tiene un prejuicio sobre... Eso es verdad. Claro, los niños tienen una visión diferente, están como conectados al descubrimiento, están conectados a la inquietud de percibir a la realidad como algo extraño, pero al mismo tiempo esa extrañeza es una invitación a la exploración, a descubrir, a conocer, a entender, a aprender, ¿no? O sea, en ese caso lo extraño se vuelve un vínculo, lo raro se vuelve un vínculo, porque entiendo de alguna manera ese foco, ¿no? Esa visión. Porque el niño está como un elemento que está siendo tomado por la vida y está como autoconscientemente evolucionando. Explorando. Claro. Entonces es como un elemento, es como un vehículo. En general todos los seres humanos son como vehículos tomados por una vida, por una realidad que se vuelve autoconsciente, una realidad que se vuelve autoconsciente de sí misma. La cosa es, claro, esa desconexión que tenemos hace que lo raro se vuelva amenazante, que era lo que hablamos. Entonces la vida se vuelve una amenaza para el ser humano que en una etapa más tarde empieza a tener miedo a lo que está a su alrededor. O sea, explora, pero con una sensación de que la vida es peligrosa. Que sigue manteniendo eso, empieza a tener una connotación mucho más intensa de tengo que protegerme de esa amenaza. Entonces ya recuperar esa percepción de la realidad o de la vida se vuelve lo más importante ahora. Porque una vez que ya está todo el ser humano, la humanidad sumergida en esa historia donde todo parece una amenaza, entonces me tengo que proteger de todo lo que hay. Hemos inventado una sociedad que está altamente enferma, ¿no? Altamente autodestructiva. Por ejemplo, ¿cómo el ser humano no se extraña frente a eso? Porque eso sí debería de ser extraño. Claro, una buena pregunta, justamente. Deberíamos sentir extrañeza acerca de la idiotez humana, de la estupidez humana y de la ignorancia humana. Pero no sentimos extrañeza porque justamente yo creo que el niño siente extrañeza acerca de eso. De ver a los adultos en un estado de preocupación, de estrés, siempre sobreviviendo al máximo, protegiéndose, luchando, peleando, compitiendo, ya sea a nivel individual o familiar, en todos los ámbitos, en todas las áreas, ¿no? Político, social, religioso, en todas las áreas está el ser humano inmerso en esa condición. Entonces, yo creo que los niños sí se extrañan, pero no saben explicar o no saben preguntar qué nos pasa. O sea, ¿qué le pasa al ser humano que no es capaz de darse cuenta
y ver qué extraño es la condición en la que se encuentran. Es así, así estamos. Y también me pregunto después cómo puede ser que un niño creciendo pues se acostumbre a eso. Se acostumbra, claro, es la educación. Recibe una educación de los padres dentro de ese ámbito que lo rodea, que ya están, digamos, desconectados de la realidad, desconectados de la vida. Y esa educación siempre va a estar enfocada en la seguridad, en la protección. Están impulsando al niño que entre también a esa fantasía, ¿no? A esa ilusión. La mente del niño aprende. Nuestras mentes aprenden lo que se les enseña. Y luego van al colegio y vuelve a ser más repetitivo, entrar en un estado de repetición constante de cómo es la vida, de cómo tiene que ser. Y luego salen del cole y después en todas las áreas donde se mueve es lo mismo. Entonces, pues ese es el aprendizaje que tiene la mente, y la mente va a obedecer ese aprendizaje. Aunque constantemente está en un estado de inquietud acerca de otras cosas, pero también es constante el estímulo que recibimos de la sociedad para estar autoinducidos. Se induce a permanecer en esa ignorancia, ¿no? Se empeña, todo está empeñado para que uno esté en ese estado. Por eso lo primero que hay que reconocer que nosotros estamos en una sociedad que ya se ha dicho muchísimo tiempo, que está totalmente dormida, que está bajo la tela de la ignorancia. Entonces, partiendo de esa base, hay que empezar a dar pasos nuevos, partiendo de esa base, que es como una ceguera social, ¿no? Pero ya se habla de como que se está cayendo, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo podemos ver en nuestro día a día que ya alguien más que otros están empezando a tener más claridad? En el internet o en las redes sociales está toda la información. Entonces puedes encontrar de todo tipo de información donde ves que hay gente que está hablando de distintos temas un poco, digamos, que son calientes socialmente, ¿no? Todo lo que le llaman las conspiraciones, todo lo que ya se ve mucha gente hablando, siempre ha estado, pero ahora mucho más fuerte. Sabiendo eso, hay que seguir buscando algo más nuevo todavía, porque eso todavía está como una especie de lucha contra algo. ¿Entiendes? Siempre hay como un enemigo, contra alguien hay que luchar. Está todo hecho para eso. Ahora, con todos estos descubrimientos nuevos de los que ya hemos hablado, hay mucha gente que comprende en la situación en la que se encuentra toda la sociedad, en todas las áreas y en todos los ámbitos que hemos creado, ¿no? Religioso, social, político, cultural, educacional, en todos los ámbitos, económicos. Se basa en esa condición de amenaza y de lucha, y esfuerzo, sacrificio. Hay un enemigo, hay que pelear, hay que luchar. O sea, todas esas cosas que nos mantienen a los seres humanos en un estado de estar siempre mirando hacia afuera. Hay algo fuera con lo que tengo que luchar. Y ahora con estos nuevos descubrimientos, que ya empezó hace muchos años, entonces hay mucha gente que ya sabe que una nueva manera de cambiar eso es reconociendo que eso ya no sirve. Y te tienes que, no sé si salir, pero tienes que ver bien que ahí estás y se tiene que desprender de eso. No porque sea malo, sino porque eso es lo que absorbe toda tu energía, absorbe toda tu atención, ¿no? Esa lucha constante, ese correr constante detrás de una zanahoria, el correr constante detrás del éxito, detrás de la felicidad, detrás de algo que siempre está afuera. Entonces cuando llega ese momento, pues ahora yo creo que estamos en ese tiempo. Yo veo en las redes sociales mucha gente que está hablando de estos temas, cómo salirse, cómo cambiar esa perspectiva, cómo soltar todo eso y para poder entrar, que se acomode otra visión dentro de nosotros, que se active otra observación mucho más amplia para que podamos entender a la ignorancia como una herramienta más que como una amenaza y con que hay que luchar, sino como una herramienta por la cual teníamos que
transitar para poder saber cómo funciona la estupidez humana y cómo funciona, cómo es que el ser humano pues comete tantas atrocidades y tanta perversión, y conocer eso, reconocerlo, y no como algo, como si fuera algo malo del universo, sino más bien como una herramienta de conciencia, como un puente, ¿no? Para ver mejor, porque si no fuera así, ¿qué haríamos? Ya. Viajamos a través de eso. El ser humano viaja a través de su ignorancia, pero tiene un propósito. Entonces la ignorancia tiene su propósito y cumple un objetivo, por así decirlo. Y el objetivo es sacar información de cómo es hacer que esa ignorancia se vuelva terrorífica, despiadada. El ser humano se vuelve tan idiota que es capaz de hacer guerras, hambre, miseria, matar a otro ser humano. O sea, de ahí sale la información para poder tenerla como un archivo para... Eso es un pensamiento mío, como un archivo para futuros sistemas, me imagino yo, de otro tipo, sistemas más originales. Es como el niño que sale del vientre de la madre, se separa y luego pues hace un recorrido, y en ese recorrido va rompiendo las cosas, los vasos, esto, lo otro, para aprender. Y luego cuando ya ha hecho todo ese tipo de desafíos, a través de esos golpes, a caída, va aprendiendo a reconocerse, a conocer, a generar una conciencia de sí, a través de esos desafíos, de esos errores, por así decirlo. ¿Y por qué? Porque el niño avanza de esa manera. Entonces, somos como niños. Humanamente hablando, como civilización todavía somos como niños, adolescentes, que están todavía en ese estado. Y ahora hay gente que está mostrando una nueva perspectiva, como la que estamos nosotros hablando, que es la de poder acceder y conectarse con algo que va más allá de eso para comprender el propósito de todo esto que ha ocurrido, ¿no? Porque el propósito tiene. Eso de seguir en la lucha, que hay malos y buenos y que tal... claro que hay malos y buenos, pero eso tiene un componente que llega un momento en el que ya te das cuenta que no puedes seguir para siempre. Hay malos y buenos, genial, pero también hay gente que aprende a trascender eso y empieza a ser útil realmente a la sociedad. Los que están danzando entre los malos y buenos todavía están dentro de ese juego, de ese ping-pong con este es bueno, este es malo, te pego, te mato, tú eres, no sé, esa pelea, esa lucha. Pero hay mucha gente ya que está en otro estado de trascendencia y que son seres humanos comunes y corrientes y que están siendo útiles a la sociedad porque están viendo esa cosa y las están viendo con una observación muchísimo más, que pueden tomar información de ahí para que esto se transforme. Porque en el fondo lo que se necesitan son observadores que tengan una neutralidad. Cada vez que seamos más neutros ante esta situación que estamos viviendo. Por ejemplo, ¿tú qué razonamiento puedes tener frente, por ejemplo, a la gente que hace guerras? ¿Qué razonamiento tienes para no decir que son los malos? Bueno, puedo decir que son malos, sí. Pero también puedo decir que son parte de un proceso, de un juego de ignorancia. Pero si alguien me dice que sí, que son malos, pues yo tengo que decir, claro, es razonable que se piense que son malos. Pues claro, es razonable, porque imagínate, es algo... Hay gente mala y hay gente buena. Sí, eso es lo que vemos en la sociedad. Pero los que apuntan con el dedo a los malos también es una confusión. Vivimos en una confusión mental, de la cual tenemos que salir. Porque si ese juego mental de que hay malos y buenos tiene un lapso de tiempo, pero luego, pasado una etapa, pasado un ciclo, nuestra mente empieza a tener un razonamiento diferente acerca de todo eso. De manera natural, eso está ocurriendo, va a ocurrir con o sin alguien que esté mostrándolo. Eso ocurre porque
Es así la evolución del planeta. O sea, todo evoluciona, nuestro planeta evoluciona, nosotros evolucionamos, el sistema solar evoluciona, la galaxia, todo el universo está evolucionando. Entonces, no importa, da igual lo que esté pasando. Hay gente que está despertando no por alguna especial circunstancia de la vida, no, porque llega la hora y hay personas que van a abrirse o algo les va a pasar que van a ir comprendiendo ese juego. Y esa gente que está comprendiendo ese juego va a tener otro lenguaje. Y ya se está viendo, es un lenguaje nuevo, tiene una manera de expresar que hace que tú tengas mejores reflexiones, que tengas mejores razonamientos. Hablan de otra manera, no te empujan a esa cosa que hace todo el mundo. Las redes sociales están llenas de gente que te empuja a correr, a ir detrás de algo. Pero esto nuevo te empuja como de manera natural y no tiene nada que ver con la espiritualidad, de manera natural, a razonar sobre tu vivir, tu manera de pensar, tu manera de relacionarte con tu entorno, contigo, con el otro, de manera mucho más coherente. Porque va a haber un razonamiento, hay una manera de pensar más clara. Y que cuando ves las noticias y ves todo ese mundo en las redes sociales y todo lo que está ocurriendo, ese ser humano se vuelve útil porque lo ve de una manera como que entiende que ya está terminando el juego. Y que esa mirada ayuda a que el juego cumpla su función de manera cada vez más coherente y no sea tan desastrosa para el ser humano, no sea no con tanta intensidad de terror o de miedo o de violencia. Baja el nivel de la violencia cuando hay seres humanos que están en otro estado de observación de la realidad. Baja el estado de la violencia. Eso está apareciendo ahora. Es así. Y todo, por ejemplo, lo que estamos haciendo nosotros es en base a eso, en base a que todo lo que está ahí afuera, todo lo que está afuera en el sentido de que lo que hemos creado como sociedad es una carrera hacia la autodestrucción, hacia un suicidio. Porque todo se basa en la competencia, en el éxito, en llegar a algún lugar para ser feliz. Lo repito porque es así, funciona así. Entonces, reconocer eso para poder saber que estamos ahí y que algo te lleva, algo te arrastra, porque no hay otra cosa. Cuando empiezas a hacer ese cambio, puedes ver a la sociedad con más cariño, con más amor, diría yo. En ese momento yo creo que aparece la palabra amor. Porque puedes verlo no con ese amor romántico, sino puedes ver lo que realmente es un juego que se está pasando a otra etapa, a otra fase. El planeta está entrando en otra dimensión. Es otro juego, es otra manera de ver, es otra manera de percibir la realidad. Y esos seres humanos generalmente no están haciendo tanto ruido en las redes sociales, porque no tiene que ver ni con gurúes, ni con santos, ni con política, ni con religión. Tiene que ver con seres humanos que en su lenguaje te ayudan no a motivarte, porque la motivación no sirve para nada, ni que te dejen inspirados, no sirve. Te ayudan a razonar. Pero porque la inspiración y la motivación te dejan en el mismo lugar, sigues siendo la misma persona de siempre. Sino que esto te empuja, algo te empuja a pensar diferente y en ese pensar diferente como se corre algo dentro donde tú acciones diferentes después. No es solamente hablar, accionas. Haces una acción estás en un estado diferente, porque cambia todo, ¿no? Como es ese tránsito de un razonamiento diferente hasta que se vuelva una acción. Hay que comprender primero que estamos en un estado donde estamos constantemente siendo motivados a algo. Y esa motivación y esa inspiración se nutre de nuestras emociones. Y no es por ahí el camino. Eso es lo que yo pienso. Es por la capacidad de que alguien te ayude a pensar para que tú puedas hacer un cambio real. Porque la motivación y la inspiración te deja como en un estado un poco fantasioso, pero no haces algo real para hacer ese cambio. Te inspira para seguir algo que no se va a conseguir, porque es fantasioso.
como por ejemplo el éxito, la felicidad, alcanzar la felicidad a través de algo, sino algo que te haga como esto, un razonamiento que te dice de que el cerebro ya tienes que usarlo para que procese una información de manera totalmente diferente a la que venía procesando. Porque no hay nada de lo que tienes que ir a buscar o encontrar. Esas palabras de busca, encuentra o persigue o me falta, tengo que llegar a algún lado, esos son todos términos que se usan en la motivación, en la inspiración y en todos los ámbitos, en el colegio, o sea, como que tenemos que llegar a alguna parte. Cuando ya nos damos cuenta de eso, ya empezamos a razonar, que ya estamos en el lugar. Pero no es místico, no es esa cosa mística de vive el presente, eso también es un poco absurdo. No es sentimental, no es emocional, tiene que tener un carácter mucho más donde tú puedas darle una explicación a eso. Si puedes explicarlo, tener argumentos cada vez más coherentes acerca de cómo funciona esto que llamamos vida, es mucho más fácil, porque se ha vuelto todo tan utópico, no sé, tan subjetivo. Y eso lo ayuda a uno a bajar más a la realidad, a vivir más la realidad. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es la vida? Esto, a estar aquí y que cuando se termine este vídeo seguimos estando en un lugar donde estás viviendo algo que ya ha sido puesto en escena y que vinimos a participar de esa escena, a colaborar en esta escena. Cuando estamos entrando en ese razonamiento, creo que se activa una forma de tranquilidad y liviandad para cooperar en el tránsito de esta transformación social. Porque lo demás es puro circo. Tenemos un gran circo en la humanidad. Se ha formado un gran circo. Lo hemos formado entre todos. Y en ese circo, pues, está de todo. Está lo bueno, lo malo, lo triste, lo feo, lo bonito, lo hermoso. Están todos danzando dentro de esa. Estamos todos ahí. Genial. Ahora hay que razonar acerca de ese circo. Ya llevamos mucho tiempo ahí en el circo, donde ocurre de todo. Ocurre lo bueno y lo malo. ¿Entiendes? Los desastres. Y además, justamente lo hace el ser humano, porque la naturaleza no lo hace. El ser humano hizo el circo. Hizo todo montó una historia, montó un cuento, montó un circo, montó un teatro. Y se lo cree, y vive de eso, y mata por eso, y ama por eso. Y está todo hoy revuelto. ¿Estamos todos ahí? Genial. Pues ahora justamente ahora nos toca reflexionar sobre eso y activar nuestra capacidad como seres humanos de reconocer ese error para ahora encontrar entre todos una salida. Primero de manera personal, individual, y luego explicándole a alguien más sin tener que convencer a nadie, porque esto no se trata de convencer, es explicar. Y el que ya entiende esto, pues por resonancia empieza a captar la información, a tomar más información de la que ya hay y a ser parte de este cambio, a ser parte de este proceso de transformación. Tendríamos que recuperar lo extraño para darnos cuenta de lo extraño en lo que nos hemos metido, como dijiste esto, ¿no? O sea, es extraño vivir en un circo así, ¿no? Para el que entiende esto, ¿no? Que se le incorpore esa extrañeza, es decir, qué extraño que esté, no el circo afuera, ¿no? Qué extraño que yo esté todavía en ese circo y que como me arrastra y ver cómo arrastra emocionalmente, mentalmente, psicológicamente, especialmente emocional. Y el ser humano se vuelve un ser repetitivo, reactivo, ¿no? Siempre automático para estar en ese juego. Entonces, pues eso, ¿no? Recuperar la extrañeza para ver eso extraño que me pasa dentro de esto.
que ya no quiero más, por ejemplo, ya, ¿cómo lo hago? O sea, las preguntas vienen, ¿no? Ya, oye, es extraño que yo esté todavía luchando por querer alcanzar algo que ya es ridículo. Es como correr para llegar a la meta sabiendo que no va. Es como el que juega la. Perdón, vamos a dar otro ejemplo. Es como el que juega la lotería. Sabe que no va a ganar la lotería, pero sigue jugando a la lotería. O sea, qué extraño un ser humano que está como, digamos, vicioso mentalmente a ese tipo de historia que nos hemos contado. No por la lotería, por un lado, como ves al ser humano haciendo cola, pero sabes en el fondo que no, que es una pérdida de tiempo, es una pérdida de energía y aparte una pérdida económica. Entonces, hay una trampa en eso que está siendo alimentada, pero nosotros somos los que tenemos que recuperar esa extrañeza. Entonces, me imagino que es eso lo que tenemos que hacer, me imagino. Bien. ¿Qué piensas tú? Bien, me parece bien. Hablar de, claro, de lo extraño que es. Vivir en un mundo así. Mm, Para después pensar, ¿y qué hago? mm, Y ahí viene otro canal, ¿no? Otras maneras, otro proceso. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago? Pero tienes que recuperar ese interés por ver lo extraño de este mundo, que es absurdo vivir en un mundo así. Como por ejemplo tú decías que ya que tú vienes de Sudamérica, al venir aquí en Europa, veía mucho más, ¿no? La extrañeza que es vivir aquí, porque me imagino que allá es como que estáis un poco más conectados con la vida de una cierta manera. Y uno Sí, llega a Europa y es un impacto. claro, sí, para mí fue bastante. Vi eso de extraño. Vi la intensidad es más alta del miedo a la vida. Entonces hay mucha más intensidad a querer protegerse, a cuidarse, a la competencia. O sea, hay una intensidad. O sea, no es hacia afuera solamente, sino lo veo en eso de estar. Lo viví más, como lo noté en su momento. Ahora, pues está todo bien, pero en su momento sí lo noté. Que es extraño que el ser humano tenga miedo a vivir. Cuando uno se desconecta, o sea, pierde la lógica con la que se ordenan las cosas de la vida. Porque es tan lógico darse cuenta que tenerle miedo a la vida es muy absurdo. Tener miedo a morir es muy absurdo. Primero porque todo el mundo va a morir. Y segundo, porque la vida es vida. O sea, es algo natural. Todo ocurre en la naturaleza de manera coherente. O sea, no los animales, las plantas, los insectos, todo está en un estado muy coherente. El ser humano, por ese miedo, no puede ver lo fácil que es darse cuenta que la vida es un estado evolutivo constante. No hay ninguna amenaza dentro de la vida. No hay ninguna amenaza. El ser humano se amenaza a sí mismo. O sea, el ser humano es una amenaza para otro ser humano con ese tipo de distorsión mental. Pero en la naturaleza no existe eso. Entonces esa distorsión mental lo lleva a alejarse del funcionamiento, de cómo es la lógica que hace funcionar la naturaleza, que es una lógica evolutiva, es una lógica de coherencia, de sincronía, de intercambio de información, donde la amenaza no está presente ahí. O ver a los niños que no. Ahora con todo esto que ha pasado de los problemas mundiales y todo, o sea, hay amenaza en todo, ¿no? Amenaza en el aire, amenaza en la tierra, amenaza en los insectos, amenaza en esto. O sea, el ser humano se volvió un cagón. Entonces, claro, ¿qué vamos a hacer? Recuperar eso. Se volvió víctima de la vida. Pero bueno, como vuelvo a repetir, es un estado que tiene que pasar por ahí. Ahora nos toca extrañarnos de la estupidez humana, de extrañarnos de dónde estamos metidos, de extrañarnos de estar bailando en una historia que no le sirve a la humanidad, donde está perdiendo su tiempo, su energía, su vida,
y se muere sin saber ni siquiera para qué está vivo. Entonces toca recuperar, ¿no?, lo perdido. Entonces cuando recuperamos lo perdido, pues estamos mucho más, e incluso es mucho más enriquecedor. Por eso está interesante la ignorancia, porque cuando recuperas de nuevo la conectividad con la conciencia de la cual uno se separa, se vuelve más interesante, porque la ignorancia se vuelve una herramienta, como lo vuelvo a decir. Se puede comprender eso. Ahora quizás no, pero sí, lo que yo digo es se puede comprender muchísimas cosas. Y se deja de lado todas esas historias que están dando vueltas por internet de todo tipo. De todo tipo. Ya dejas todo tipo de información porque tu cerebro ya no necesita eso. Está captando la información directa, de una manera mucho más eficiente, natural, coherente, y la recibe de su entorno, de lo que ya donde está. Donde es totalmente autorreferente contigo mismo. Eso me parece... A mí me gusta eso. Lo digo porque me encanta. Desde que empecé yo a trabajar con esto, ha sido la cosa más maravillosa que puede haber pasado. No hay iluminación, no hay nada, no siento nada, solo que tengo una liviandad en la vida, veo muy claramente lo que hemos inventado como sociedad, lo veo muy claramente. Veo muy bien el circo, veo muy bien la estupidez humana, pero no como algo que ya es en donde estoy siendo arrastrado, o que tengo que alcanzar una meta, o tengo que llegar a algún lugar. Como te explicaba el otro día, es más, ahora me levanto y veo que tengo un día para experimentar, conocer, aprender, sacarle provecho a este día y poder transmitir algo además, porque uno se vuelve más útil también con respecto a esto, ¿no? Entonces, buenísimo. Así que bueno, me parece que con todo lo que hemos hablado podemos ya hacer una síntesis y empezar directamente con el episodio número 11. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Vale, así que vamos a ello. Vamos a ello. ¿De qué se trata el episodio número 11? Era lo que hablábamos, sí, sobre recuperar la capacidad de darse cuenta y lo extraño que es vivir en una sociedad y en un mundo inventado de una manera con una incoherencia pues bastante fuerte, ¿entiendes? Por lo menos tener esa extrañeza, decir, vaya, ¿dónde estoy metido?, ¿no? Ya. Cuando uno ya entiende eso, te empieza como a calar esa extrañeza para decir, qué raro que yo esté todavía persiguiendo la zanahoria, ¿entiendes? Empiezas como a tener una cierta, un mal gusto contigo mismo. Se empieza a sentir uno como incómodo con su propia vida. Y en esa extrañeza recupera uno la capacidad de decir, pues, si ya todo es así, y estoy inmerso, y la sociedad está inmersa en ese circo, ¿qué hay de nuevo? Entonces ahí es donde vienen estos descubrimientos, ¿no? Las de Hammer, las de Jean-Pierre Garnier Mallet, las que hacen lo de la lógica global convergente, y hay muchos también que están haciendo sus propios desarrollos y que están en internet. Pues bueno, empiezas a buscar este tipo de información. ¿Qué hay de nuevo que no sea lo mismo de siempre? Entonces lo nuevo es, vas a tener que empezar a darte cuenta que el circo se montó, vivimos dentro de ese estado de incoherencia, y que si queremos hacer algo es, primero, asumir un compromiso con el de reconocer que tengo un error, porque soy arrastrado por eso. Estoy siendo arrastrado no porque me arrastran, sino porque me he dejado arrastrar. El otro día tú nombraste el compromiso, ¿no? Y me gustó esa reflexión que diste, que es como que hay dos tipos de compromiso, uno más social y uno más como contigo. Porque la sociedad, como estaba fundada, es como que cada uno tiene un compromiso con eso. Pero cuando ya lo empieza a recuperar esa extrañeza, empieza otro viaje como más personal. De razonamientos internos hasta llegar a decir justamente, pero ¿yo qué hago? O sea, el compromiso que tengo conmigo lo tengo que respetar, y si veo que es extraño no puedo seguir ahí. Claro,
Sí, porque empiezas a notar que hay un arrastre constante social hacia algo que te roba tu atención hacia afuera. Entonces, cuando te das cuenta de eso, se invierte ese compromiso, empiezas a tener un compromiso contigo, con tu vida, con tu atención, y eso se vuelve más autorreferente, porque te extraña ese estado de estar siendo arrastrado. Dejas de echarle la culpa a los demás y a lo social, a lo político, y empiezas a darte cuenta que tienes las herramientas y los recursos para poder desarrollar un pensamiento más crítico acerca de lo que está ocurriendo. Entonces eso te da un espacio para parar, digamos, esa mente que va en búsqueda de solución o de algún tipo de ayuda, porque aprendió a ser víctima, ¿no? Entonces sale de ese estado de victimismo o de ese estado de necesito algo afuera para llenarme y recuperas esa capacidad de poder autoeducarte, solo razonando sobre lo que está ocurriendo, para no entrar en lucha con eso. Porque eso ya está montado, está ahí, estamos dentro. Entonces ahí se hace un compromiso consigo mismo, como dices tú, se vuelve un compromiso consigo mismo, colocas toda tu voluntad y tu intención para que tu atención se vuelve hacia tu quehacer diario, hacia tu vida, y para que hacerse uno responsable de que no es los demás los que me roban mi atención, sino me hago responsable de mi atención, me hago responsable de mi perspectiva, que ha sido, pues, se ha ido. Ahora la empiezo a recuperar, pero es porque estoy haciéndome responsable de los problemas que me pasan en el día a día y que son consecuencias de mis decisiones que he tomado. Así que, por lo tanto, es mucho más fácil, que eso ya lo hemos hablado muchas veces. Entonces, recuperar ese estado primero empieza por el qué extraño, donde estoy saltando y bailando en el mismo circo que todo el mundo está haciendo. Hay una extrañeza, en esa extrañeza te preguntas si hay algo más, y luego te das cuenta si hay algo más, y en ese sí hay algo más hay gente que está hablando como nosotros, y es recuperar, mejorar ese razonamiento que te viene, mejorarlo. ¿Por qué? Porque por ahí aprendemos, ¿no? Aprendemos a reeducar a nuestra mente. Nos reeducamos para comprender mejor ese arrastre que hemos tenido. Entonces nos vamos equilibrando, porque todo tiene que ver con eso. Es un nivel mental que ha sido educado. Condicionamientos que te empujan a comportarte de una manera automática. Claro. Y que el automatismo, justamente con el razonamiento, empieza a perder su fuerza. Entonces, ¿cuál puede ser un razonamiento así? Bueno, ya diste uno, pero ¿cuál puede ser un razonamiento básico? Un razonamiento básico. Primero, hay que tener claro que todo lo que has dicho tú, todo funciona como si fuera automatismo. Es como si fueran esos que le das cuerda, algún aparatito que le das cuerda y funciona. Tic, 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 tic. Así está toda la sociedad. Y estamos ahí nosotros, tic, tic, con ese automatismo, con esa repetición constante. Y cuando ya la persona tiene una extrañeza, ahí empieza eso. Cuando empieza a extrañarse de su propio comportamiento, de su propio estado de arrastre a perseguir lo que no va a alcanzar nunca. El ser humano no va a alcanzar aquello, aunque lo persiga, porque una vez que toma algo que ha querido, está insatisfecho, quiere otra cosa, porque está buscando algo afuera. Entonces, eso extraño ya es un razonamiento. Solo hay que alimentarlo después para poder preguntarse, debe haber algo nuevo, hay algo nuevo, ¿y qué es eso nuevo? Pero lo hay, sí, pero no está dentro del circo. No está ahora en ese estado de quererte salvar, de quererte sanar, de querer ser mejor. No es una información que te lleva por ese camino,
de ser feliz, iluminarte. No, no, no. No tiene nada que ver con eso. No tiene que ni con ser más bueno, ni con ser, no sé, estar en un estado espiritual. Nada que tenga que ver con perseguir algo que ya está dentro de esa información. ¿Qué es? Tiene que ver con que ya empiezas a entender que primero vuelvo a repetir, tiene que hacer un compromiso con estar ocupando su día para poder hacerse responsable de lo que le pasa. Que todos los problemas que tiene, pues es tiempo de empezar a ordenarlos de manera que su atención no se vaya a buscar algún culpable. Esto le permite al ser humano estar más coherente consigo mismo. Tiene una sincronía consigo mismo. Recupera su atención. Y cuando empieza a recuperar su atención, empieza a tener mejores razonamientos. Y cuando tiene mejores razonamientos, explica mejor aquello. ¿Entiendes? Empieza a argumentar con más claridad cómo es que hace esos cambios internos. Porque si no tiene argumento, porque se vuelve un místico. Tiene que haber una argumentación real. O sea, la capacidad de pensar es maravillosa. Si tienes capacidad de extrañarte, de estar adentro de un circo o de estar bailando en un lugar y siendo arrastrado y sentir esa extrañeza de saber que no es así la vida y que hay otra forma y no sabes cuál es, esa cosa que te empieza, le das atención a eso, se activan componentes nuevos en alguna parte del cerebro, se activa una red. Cognitivamente hablando, hay nuevas asociaciones de información. Hay que abrirse a eso, ¿no? Entregarse a eso. Claro, tu mente empieza a trabajar diferente. Sí. Cuando se habla de estos temas, se producen conectividad de puntos que antes no se producían. Se conectan de manera con una lógica diferente. Vamos a tomar una familia normal. Está mirando la televisión y está viendo ahí tal país está en guerra y que cómo está la situación y están mirando eso como si fuera algo malo, pero dentro de ellos mismos están peleando. Entonces hay una disonancia muy alta de cognitiva de los seres humanos, porque dentro en esa célula familiar se está aportando el material para que eso continúe fuera. Están aportando con su atención, con sus comportamientos, con el arrastre que tienen de no darse cuenta que la pelea que tienen o la disonancia que tienen ellos mismos en cuanto a esa incapacidad de poder ser coherentes, están siendo un aporte para que continúe la guerra. Están sosteniendo eso. Entonces, lograr conectar esos puntos son cosas tontas, pero que te ayudan a comprender que es un razonamiento que te ayuda a mejorar una capacidad de reflexión más clara, más precisa, más coherente y además más simple. Porque el ser humano vive en un estado muy complicado. ¿Cómo puede ser que hayamos inventado una sociedad que siempre tenga una amenaza y que todos los países tengan bombas atómicas? Y que tengamos presidentes que son los líderes y lideran esa estupidez. O sea, es absurdo. ¿Entiendes? O sea, ¿cómo puede ser que el ser humano haga eso? Eso es un pensamiento simple. No es algo complicado, no es complejo. Y claro, ese ser humano que piensa y cree que tiene que ser así, tiene todas las razones para explicarme por qué se tienen que hacer armas, por qué se tienen que hacer guerras y por qué tenemos que hacer guerras económicas, políticas, sociales y que aparentamos tener cooperación. Me va a dar una explicación, ¿no? y yo lo entiendo, porque no, o sea, está en el lugar donde tiene que participar porque está siendo es arrastrado por la ignorancia. Y una persona que es arrastrada por la ignorancia no le puedes convencer de nada. No puedes. No te puede arrastrar a ti.
te arrastra porque te enojas, te peleas. No, déjalo en su ignorancia, que eres más útil cuando te ocupas de ti. ¿Entiendes? Entonces, yo estoy dando un ejemplo nomás de lo simple que es pensar y de lo simple que es ver lo complicado del ser humano, de cómo su cerebro tiene una lógica que complica las cosas, complica la vida, la vuelve una amenaza e inventa todo historias de guerras, de paz, de ambientes raros, donde parece que todos estamos envueltos como en una película de que tenemos que tener miedo. Y se alimenta eso, con la televisión, con las películas, o sea, te dan toda la trampa para que tú voluntariamente te entregues tu poder, tu atención, tu energía, tu vida a eso. Luego, cuando piensas tan simple, te das cuenta de que no tienes que hacer nada, solo tienes que volver a ti, tienes que volver a recuperarte. Y ya está, se empieza con lo más simple, con lo que tu día a día, con tu casa, con tu familia, con tus amigos, empiezas a observarlos de otra manera, empiezas a introducir ese conocimiento tan simple con preguntas que te vas a dar cuenta que los demás no las entienden, pero esas preguntas les pueden ayudar. O sea, como esto. Qué raro es ver que nuestros líderes nos inducen a eso, ¿no? No nos ayudan a reflexionar, ¿no? Ni la educación, ni la política, ni la religión no nos inducen a pensar por nosotros mismos. No, ellos te abren el camino para que tú persigas y entres y juegues ahí. Pase usted, señor. Y desde niño, pues bueno, está bien. Entonces ahora no tenemos esa oportunidad de entrar en ese razonamiento. Por ejemplo, a mí me da un gusto pensar que no obstante toda la educación está hecha para eso y es una constante repetición, pero saber que la mente se puede educar de nuevo. Eso me pareció, cuando lo escuché, me pareció maravilloso, porque imagínate, no, años y años de repeticiones, pero tener esa oportunidad de reeducarse. Es genial, ¿no? Claro. Y es más, la mente no está diseñada para quedarse en una repetición. Por eso el juego de la humanidad y de todos nuestros líderes es sostener esa repetición, porque la mente es la única manera de poder mantenerla ahí. Porque si se apagara eso, es la naturaleza de la mente. Vuelve a recuperar su estado de extrañeza y volverá a entrar en conectividad con lo que le rodea, ¿no? En una comprensión, en un razonamiento, te empieza a dar todo aquello que... Por eso dice, ¿no? Para, detente, respira y mira al mundo desde otra forma, porque tu mente va a empezar a cambiar. Entonces es súper importante lo que dices, porque es real. Educar nuestra mente es hacer un razonamiento nuevo, pues la mente empieza a tomar ese razonamiento rápidamente, porque la mente es algo mucho más amplio de lo que nosotros, de esa repetición que tenemos aquí, es muchísimo más grande en cuanto a su espacio en el que se mueve, ¿entiendes? Está en un estado de querer explorar todas las dimensiones que hay. Y aquí está dentro de esta dimensión, atrapada en un estado como un hámster, pues aprendamos a razonar. Me parece interesante también como de aprender a usar esa herramienta, ¿no? Que es la mente, respecto de lo que va muy de moda últimamente, eso de la meditación, de controlar la mente, Claro, es algo que a mí me abrió un montón porque pasé por ahí. Claro, ese es el estado en el que estamos, ¿no? O sea, ese es el estado en el que hemos construido una sociedad donde hemos
atrapado nuestra mente en un lugar donde queremos que esté dando vueltas, buscando una solución, buscando estar bien, buscando sanarse de algo, está en búsqueda, siempre le hemos enseñado eso. Entonces por eso, claro, la meditación busca ese estado de paz, busca ese estado, pues es siempre lo mismo, ¿no? Está buscando una solución y no pasa nada. Hay que darle una chispa como de intuir que estamos en una trampa y que no hay nada malo en eso ni nada. Está todo bien dentro de la trampa, pero es una trampa que no tiene que ver con que te obligan a estar ahí. Es una decisión personal que por ser niños hemos sido inducidos poco a poco, pero nadie es culpable. Nacimos dentro de eso, como los experimentos que hacen con los monos. Es un experimento. Pero luego se termina un ciclo y hay que aprovechar porque hay un término de ciclo. Entonces, pues se está despertando esa capacidad de razonar. Hay que aprovecharla. Y no es una cosa que diga, yo voy a aprender a razonar ahora. No, aprovecha que ahora se están viendo las posibilidades de poder construir una nueva capacidad de percibir a la realidad de una manera mucho más interconectada con nosotros. Pero no en ese baile que tenemos social en cuanto a nuestra historia, en cuanto a nuestros cuentos que nos hemos contado, ya sea religiosos, políticos, filosóficos, todo eso son puras historias, cuentos, que no tienen que ver con una realidad real. Esas son todas historias que le hemos inventado para mantener a nuestra mente en un estado repetitivo, darle ese punto de razonamiento. Y que ahora esa atención se puede volver a tener más extrañeza con eso, más, qué raro es estar aquí y ser arrastrado por eso y poder comprender que eso ya no me atrae, no me sirve estar levantándome, trabajar toda la semana para después el fin de semana estar de fiesta, trabajar para llegar a fin de mes y luego la jubilación, algún día voy a ser feliz y te mueres así. Y luego te justificas eso. No, ya hay gente que razona y dice, no, eso no es. No es que sea malo ni bueno, no es. ¿Hay otra manera? Claro que hay otra manera. Solo hay que pensarla. Claro, imagino que ahí llega esa pregunta, que mucha gente, o sea, no mucha, pero algunos estarán en ese punto, ¿no? Y entonces, ¿qué hago? Justo está en el punto perfecto, entonces. Esa es la palabra. ¿Y entonces qué hago? ¿Entonces qué pienso? ¿Entonces por dónde voy? No, ya pensaste en la extrañeza, quédate tranquilo. Lo nuevo ya está. Y si están escuchando algo como esto en algún lugar, tú vas a notar cuando algo es emocional, que quiere llegar a alguna parte y te despierta como una motivación y esa ganas de querer alcanzar. Eso no es. Te están robando tu energía. No, es algo que te ayude es, por ejemplo, eso que has dicho. ¿Y qué hago ahora? Alguien que está en ese estado. ¿Y qué hago entonces si ya tengo esa extrañeza? Quédate ahí tal cual. Y empieza a ocuparte de tus problemas personales. Hazte cargo. Y esa extrañeza se va a volver más eficiente en cuanto a pensamientos nuevos, en cuanto a reflexiones. Va a tener una capacidad de poder, se va a ir reacomodando y reconfigurando algo dentro de ese ser humano que no va a ser necesario, una intuición nueva va a ocurrir. Pero está bien donde está, sabiendo que lo nuevo viene justamente después de eso. Es como un pare, por lo menos para. Hace un pare y se deja parar. O sea, también que tenga el compromiso y la voluntad y la intención de, después de extrañeza, de decir, esto no. Lo nuevo no lo conozco todavía, por ejemplo, pero esto ya no más. Y mientras lo nuevo se introduce, yo a esto lo contengo para que no me arrastre. Pero sé que hay algo nuevo. Tienes que abrirte a eso. Sé que hay algo nuevo, pero no tiene que ver con esta lógica de esta sociedad. No tiene que ver con la búsqueda de algo. Tiene que ver con si no es búsqueda, ¿qué es? Ya estoy ahí. En reconocer que ya estás ante la respuesta de la vida.
Quédate ahí, ya todo lo que pasa después, ándate ocupando de tus cosas, ordena tu casa, ordena tu familia, ocúpate de tus problemas, empiezas a tener más capacidad de poder administrar esas emociones y esas cosas que te pasan por dentro, que le pasan al ser humano cuando se enoja, cuando pelea, bueno, va a empezar a tener más capacidad para gestionar ese tipo de cosas de manera natural, sin tener que estar estudiando tanto esas emociones y estar no, viene de forma natural porque el desarrollo neurológico en cuanto al pensamiento, eso es lo que va a hacer que todos los demás se ordenen. No es por emocional, no es por emoción, es por reflexión, es por razonamiento, donde sí va a entender todo el trabajo que se hace cuando se dice el conflicto es justamente lo que te va a dar más capacidad de poder activar más recursos en ti, recursos de tener respuestas ante la vida, por ejemplo. Entonces, ahí se va a entender después. Se va a entender que todo lo que te ocurre en la vida, que aparentemente es malo, no me gusta, todos esos desafíos eran justamente los que venían a reconfigurar tu perspectiva, ¿no? Luego se comprende que el conflicto no es lo que nos han contado, que tenemos que correr detrás de una solución, no. Es justamente es el que te ayuda a mejorar. Viene a mejorar tu vida, pero eso se comprende después. Primero hay que hacer los primeros pasos. Ahora tenemos que ver eso de recuperar lo extraño que es estar en una fiesta perdiendo el tiempo. Por lo menos como dijiste tú antes, lo extraño que es, no sé, trabajar toda la semana y tener 2 días libres. Para ir de fiesta. Ya, además. Y gastar el dinero. Te va a parecer extraño, poco a poco esto va a ser de forma natural, ¿no? Donde todos nos vamos a dar cuenta de lo extraño que es estar divirtiéndose y entreteniéndose, perdiendo el tiempo, energía, economía y la vida sin haber sido útil. Empiezas a ver eso. Qué extraño. Estoy perdiendo. Y te empiezas a ocupar. Y empiezas a sentir que, wow, llegó la hora de reaccionar de otra manera o de accionar de manera diferente. Empiezas a tener más capacidad de hacer otro tipo de planes, de ideas. Tienes otra forma de pensar. Son nuevos. Pero primero es eso. Seguro hay mucha gente, por ejemplo, que está en ese estado que ya no le llena, por así decirlo, salir con los amigos, hacer siempre lo mismo, irse de fiesta. Pero ya que no hay algo nuevo, claro, es como que... Mientras no tengas un razonamiento de ese tipo, estás en ese lugar. Ya. Y está todo bien ahí. Pero hay mucha gente, como dices tú, que ya está pues cansado de la búsqueda. Cansado de la búsqueda. ¿Por qué? Porque es lo único que sabe hacer su mente, pero está cansado y está ya listo para decir qué extraño que esté aquí todavía en este estado, y esa extrañeza lo va a conducir. Hay que dejarse conducir por esa extrañeza nueva. Sigue pensando así, porque donde pones tu atención, pues eso se alimenta, ¿no? Se activa para crecer y para mejorar esa extrañeza, para darle un razonamiento, una capacidad de reflexión mucho más profunda. Entonces, pues, ya darle atención a la extrañeza, a ese tipo de extrañeza, uno dice, wow, estás alimentando tu nuevo espacio de vida. ¿Qué te parece? Me parece muy interesante ese punto. Estaba pensando si lo hubiera sabido antes. Si lo hubiera sabido antes, pues no lo hubiese comprendido quizás. No, pero es interesante porque es como que siempre hay una intuición en el ser humano, ¿no? Que le parecen extrañas ciertas cosas, simplemente no se para a reflexionarlo y pues sigue siendo arrastrado por el compromiso social. Claro, la extrañeza es un estímulo natural, pero
nos desviamos constantemente porque tenemos muchísima información, estímulos para mantenernos atrapados dentro de esa matrix, por así decir. Esas extrañezas son muy instantáneas. De repente estás con un grupo de amigos y te das cuenta de lo aburrido que es estar ahí perdiendo el tiempo, pero no sabes qué otra cosa hacer. Pero si te quedas en esa extrañeza y le das atención, inmediatamente estás volviéndote a ti. Alimentas esa extrañeza. Si le das más atención a eso, el próximo fin de semana no estás con esos amigos ahí. O si estás, le vas a hablar de esa extrañeza. Vas a ser diferente. Bueno, me parece un punto muy simple, muy sencillo, está muy básico, no nos vamos a lo complicado de las dimensiones ni nada de eso, que en algún momento podemos hablar sobre ciertas cosas, pero son cosas más caseras, están al alcance de cualquier persona, especialmente de aquellas seres humanos que intuyen un cambio social, que intuyen un cambio global, que saben que esto ya no da para más y que todo ese estímulo que se le está dando en las redes sociales, en la televisión, en todo lo que hemos montado como historias, como cuentos, sabe que eso ya, por lo menos para ese ser humano, ya llegó a su etapa final. Y en ese momento, pues esto para ese tipo de seres humanos que empiezan por la parte más simple de la vida. Sí, me parece un punto interesante y que espero que, claro, que ese punto al que hemos llegado pueda ser un punto de reflexión por muchas personas y que, como siempre, estamos aquí disponibles a cualquier pregunta surja y feedback. Sí, para profundizar nomás después. Se puede profundizar mucho más. Pero lo simple es maravilloso. Te da más claridad. Más claridad. Mucho más claridad. Porque son cosas que accesibles a todo el mundo. Las tiene todo tu vida se trata de recuperar tu atención hacia hacerte cargo y responsable de lo que te ocurre. Que tienes las herramientas, tienes los recursos, están en ti. Tu mejor recurso es tu mente, tu cerebro, tu cuerpo. Que no tienes que correr a buscar nada ahí no hay nada. Ahí hay ir detrás de algo que te lleva a vivir la vida sin ninguna utilidad, ni para ti ni para nadie, ni para tu familia, para nada. Entonces, por lo tanto, es súper rico y hermoso estar en ese punto tan simple. Si no lo aprovechas tú, alguien pues está aprovechando de eso. Esa es la vez. Si tú no aprovechas tu capacidad de autoaprendizaje, otro se está aprovechando de tu vida, de tu energía, de tu tiempo. Ya lo está haciendo. Entonces, a recuperar eso. Bien, a recuperarlo. A recuperarlo nomás. Ya veremos cómo va evolucionando todo esto. Claro. Pero bueno. Así que bueno, muchas gracias también por ese espacio. Muchas gracias también. Y pues vamos a ver qué surge en el próximo episodio. Vamos a ver qué surge. Me parece genial. Ahí vamos caminando. Vamos a inventar algo. Siempre vamos a inventar algo. Sí, es verdad. Siempre.